Y bueno, mis niños, espero que esté todo súper bien, todo súper correcto, que la estén pasando bien, relativamente bien, los que estén de vacaciones, los que estén trabajando, los que estén haciendo pues cualquier tipo de situación. Aquí estamos listos para hablar un poquito más del Real Madrid. Hoy en un día importante para mí, que bueno, si pasa, lo que debería pasar, lo hablaremos seguramente mañana o luego, pero bueno, muy interesante el día de hoy y quiero que hablemos específicamente de algo porque me he encontrado con un clip o un video, muchachos, que me parece muy interesante. Una hemeroteca espectacular, concretamente de los años 90, en el que especifica muchas cosas, muchachos, de verdad, me parece muy interesante. Y también quiero que aprovechemos para repasar un par de cosas de Pochettino, que estuvo hace poco en el cafelito este de Josep Pedrerol y ha dejado un par de joyitas interesantes. Vamos a empezar con lo de Poche, vamos a escucharle hablar sobre Kylian Mbappé, que es algo muy llamativo, ¿no? Y algo que se ha cuestionado durante muchísimo tiempo, concretamente desde que Mbappé firma aquella renovación, desde ahí se empezó a cuestionar esto que va a decir Poche, y también vamos a escucharle decir algo del Fútbol Club Barcelona, y por último cerramos con lo que les dije, la hemeroteca esta que me pareció sumamente interesante. No me quiero enredar mucho más, vamos a empezar con lo que les dije, lo de Poche, que me pareció bastante llamativo. ¿Mbappé es un líder? Mbappé es un líder. Ahora, es un tipo de líder, ¿no? Es un tipo de líder diferente a Neymar o a Sergio Ramos o a Messi, ¿no? Cada uno tiene sus características de líder. Para eso hay que entender de cómo ponerle a sus ¿Y tú eres soldados el atrás. entrenador del PSG cuando el Madrid quiere fichar a Mbappé aquel verano, en el que finalmente se queda? Sí, Que el Madrid va haciendo me acuerdo ofertas, también, no sé por ofertas. qué, en esa época miraba mucho el Chiringuito. Sí, es miraba que mucho. el Madrid llegó a hacer una oferta brutal, Florentino Pérez, de 200 millones, que ni contestó el PSG. ¿Eso cómo lo viviste tú? El Paris Saint-Germain es uno de los clubes más fuertes. Yo sigo teniendo una gran relación con el Emir y con Nasser, su presidente, y no lo vas a correr. No los vas a correr. O sea, Claro. no los vas a asustar, exacto. No los asustas. Pero fue una época difícil para Kylian, difícil porque él de niño siempre soñó jugar en el Madrid. Eso yo lo sabía, porque la relación con Kylian es muy buena, ¿no? ¿Qué te decía él? Pues, lo que pasa es que él para mí es un gran chico que también ir en busca de tu sueño era romper una promesa o romper una palabra, ¿no? ¿De qué lado estabas tú? Yo no estaba de ningún lado. Yo estaba de lo que él ¿Eras el quisiera empresario hacer. o el futbolista en aquel momento? No, yo era el entrenador que lo sentía como un hijo que te viene a pedir un consejo, ¿no? Que no era fácil, en ese momento no era fácil, porque yo no podía ir en contra de mis intereses, ¿no? Yo era el entrenador del Paris Saint-Germain, pero a su vez ves a un crío que los ojos brillan por otro club, ¿no? Entonces eso siempre es muy difícil. Yo siempre tuve el mismo discurso con él y lógicamente siempre fui leal a mi club y fui leal también a mis valores, ¿no? Creo que fue lo más acertado. Al final él estuvo en el París el tiempo que yo estuve y después cumplió su sueño. Bueno, muy interesante eso que comenta Poche, muchachos, y les digo que me parece sumamente interesante porque, repito, desde que este hombre firmó su renovación, recordemos aquella imagen lamentable, que por cierto, recordemos también lo de la camiseta, no me acuerdo ni hasta qué fecha firmaba la camiseta de la renovación. Desde ese instante hasta todavía hay mucha gente que se cuestiona aquello de que el gran sueño de Kylian Mbappé era venir al Real Madrid, ¿no? Pues aquí está un tipo como Pochettino que lo confirma. Yo creo básicamente que esto no cambia nada. No es que es madridista, o sea, no, yo creo que esto no debería cambiar absolutamente nada de las exigencias. Fue un escenario que fue muy complicado. Obviamente él también se aprovechó de ese escenario complicado para sacar más dinero, que para mí está más que bien. Y bueno, podemos cuestionar profesionalismo en muchos aspectos, que se han sabido algunas cositas o muchas cosas, pero yo creo que el hecho de que este chico quería jugar en el Real Madrid, yo creo que es algo que
a día de hoy es incuestionable, ¿no? Muy interesante lo que comenta Pochettino y repito, es algo que confirma lo que habíamos escuchado durante muchos años, muchos cuestionamos, yo me llegué a cuestionar eso también, pero bueno, ya está aquí y era algo que no quería dejar pasar por alto. Otra cosa que ha dicho Pochettino mientras trato de enfocar otra vez la cámara, voy a tener que modificarla porque se me desenfoca mucho ahí, y creo que es el tema de la luz. Esto lo ha dicho Pochettino, muchachos, al respecto de el Barça y todo lo que rodea a esta institución, que bueno, es bastante particular. En el Barça es más que un club. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hay que adoctrinar a los niños, ¿no? En ciertas, ¿no? Ideas, además. Yo creo que en eso se equivocan, porque yo creo que cada equipo de fútbol, cada club de fútbol tiene su cultura a nivel, ¿no? Lo que son. Y el Barcelona es un grandísimo club, pero yo no comparto a la hora de lo que me quieren, ¿no? hacer comprar o que le quieren vender a la gente, y creo que el Español es un club mucho más independiente y creo que mucho más catalán. En el Barça es más que un club. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hay que adoctrinar a los niños, ¿no? En ciertas, ¿no? Ideas, además. Yo creo que en eso se equivocan, porque yo creo que cada equipo de fútbol, cada club de fútbol tiene su cultura a nivel, ¿no? Lo que son, y el Barcelona es un grandísimo club, pero yo no comparto a la hora de lo que me quieren, ¿no? hacer comprar o que le quieren vender a la gente, y creo que el Español es un club mucho más independiente y creo que mucho más catalán. Bueno, esto es lo que comentaba Pochettino, muchachos, al respecto de lo que se habla y en muchísimas medidas al respecto del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Esto de más que un club, de adoctrinar a los niños, habla también de la cultura catalana y cómo él, según él, representa un poco mejor el español que el mismísimo Fútbol Club Barcelona. Muy particular los comentarios de Pochettino. Y bueno, en su momento él dijo que no entrenaría el Barça por sus gustos hacia los pericos, ¿no? De verdad que Pochettino es un técnico que a mí siempre me ha gustado. En su momento, cuando este hombre terminó en el PSG, creo que estaba con el tema de Lopetegui y el Madrid, no lo recuerdo bien. Yo hubiera deseado haber visto a Pochettino entrenando al Real Madrid, no digamos que en algún momento no vaya a suceder, porque es un técnico que, bueno, llevó al Tottenham a una final de Champions. Eso es algo que no podemos olvidar nunca, ¿no? A mí me recuerda un poco, salvando muchas distancias, a lo que ha hecho Ancelotti, ¿no? Es un técnico que así como quien dice por debajito, ¿qué tal? O sea, me parece muy interesante y creo que me gustaría verlo en el Madrid en algún momento, siempre y cuando él se sienta preparado y de verdad el Madrid le vea con nivel como para entrenar al Real Madrid, por muchísimas cosas, sobre todo porque escucharle hablar nos habla de una persona sensata con los pies en el suelo. Y bueno, muchos factores que podemos analizar más adelante en el caso de que esto se vaya a prestar, porque yo estoy contento con Alonso y ojalá pueda durar una década de éxitos Xavi en el Real Madrid. Vamos a cerrar con esto, muchachos, que es lo que le dije a la hemeroteca que me encontré al respecto con el tema del caso Negreira. Y ningún árbitro recibe órdenes. Es que hay que entenderlo. Es que esto es más civilino, pero muy simplón. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que no enteremos? Que llevo... Pues se lo voy a explicar a usted, señor López Nieto. Venga. Cuando usted asciende a internacional y toda su carrera deportiva, pues está salpicada de distintas interpretaciones de aquellos que mandan y rigen para subirle a usted en su carrera, porque está mal hecho y no suben siempre los mejores. No ascienden los mejores, porque hay muchos buenos que por no compartir este sistema, pues se han quedado en la estacada. Muy buena gente, pero con dignidad se han tenido que ir. Los conozco también algunos. Entonces, cuando usted sabe a ciencia cierta que cuando hay un cambio de la Federación Española de Fútbol y aparece un nuevo presidente, y el que estaba allí, qué curioso, el señor Núñez, al lado del nuevo presidente que sale elegido, porque yo estaba allí, yo soy testigo de excepción. No es que no he estado en ninguna asamblea, no me han Yo elegido sí, nunca. en todas, nombrado por la Liga. Es que yo soy testigo de excepción. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los árbitros, que no son tontos, de la misma forma que saben que tienen que matar al Atlético de Madrid, como decía a mí Pajares Paz hace poco a Carlos Peña, y le decía, yo podía arbitrar bien al Atlético de Madrid, pero se puede entender que me estoy bajando los pantalones. Esto es tan inicuo que ustedes saben muy bien que cualquier duda que tengan en favor del Atlético de Madrid les van a matar, porque luego dirán que han ofendido a Gil, o sea, se han vendido a Gil. No nos vayamos porque te pierdes. En el caso del Barça... No, pero te pierdes. O es el más bruto de España o es el más valiente de España, porque sabiendo que el señor Núñez bebe los vientos del señor Villar, etcétera, no etcétera... funciona así. Perdón,
En Riazor no le tiembla. En Riazor pita el penalti. No, en Riazor lo que ocurrió es que yo pité el penalti, porque ya todos lo teníamos estudiado. Yuki sabía que lo tenía que tirar para la derecha y González se tenía que tirar. Y ya el Barça es campeón. Y así quedaba claro que el señor Villar no tenía nada que ver. Esa es la farsa. Eso es una mascarada. No, efectivamente. Hay muchas no es así, señor. Perdón, no es así. Perdón, señor Villar. Usted pita el penalti porque lo pita porque lo ve. Pues Lo mismo que el otro día se traga usted un penalti, marca usted un penalti cuando llevamos 22 minutos de juego, nos hace polvo al equipo, nos mata a tarjetas, les acojona y acobarda usted a nuestros jugadores y a los 3 minutos, todos perdidos, saca bullo y nos mete en el segundo, por culpa de usted. Claro. Porque usted no es que se vendiera, pero usted estaba tan subjetivizado en la operación que automáticamente nos machacó y nos hundió. No soy doctor para hacer operaciones. Lo que pasa es que soy árbitro. Y para... A ver, chiquillos, que me he desactivado un momentico mientras resolví algo aquí. Me parece impresionante, ¿no? Y mira que este video lo que estaba viendo es que es de la época de los 90. Entonces, imagínate tú lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo que ya mucha gente presumía o entendía que de alguna manera esta gente estaba condicionada de una manera bastante particular, ¿no? Eso para mí es para tener en cuenta. Y repito, que este clip de esta hemeroteca sea tan básicamente, tan concreta de cómo habla muchos puntos en cuanto al tema del Atlético de Madrid, porque también se ha hablado muchas veces, muchacho, del Barça, pero lo del Atlético de Madrid también es digno de estudio. Nada más hace falta regresar un poco y mirar lo que pasó el pasado fin de semana o la última jornada que se jugó en la liga. Y nos hará pensar muchísimas cosas, ¿no? También al respecto del tema del Barça y bueno, muchísimas cosas que están por ahí, que han ido sacando gente que, que está de alguna manera entendiendo que aquí algo huele a podrido, ¿no? Pero bueno, quisiera dejarlo hasta ahí, esperando que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.